Estamos como todos los jueves reunidos con nuestros abogados de la Mesa Constituyente, con quienes vamos a analizar los escaños reservados para los pueblos originarios. En la Convención Constitucional tendrán 17 cupos sin los afrodescendientes y si bien ya está resuelta ahora la discusión del CERVEL, vamos a dar la bienvenida a Miriam Enríquez. Ella es abogada, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por venir, Miriam, nuevamente. Y también a Sergio Verdugo, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo. Gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, vamos a partir con esto porque la verdad es que hay que hacerlo de manera bien didáctica y vamos a desplegar una gráfica para que de allí también vamos desglosando todo lo que se viene de aquí en adelante, porque son 17 escaños y aquí está la división por etnias, sobre todo porque si finalmente termina siendo representativo y lo que ocurre en la división o la proporción por cada una de las etnias, si finalmente representa lo que tenemos en el censo de nuestro país. Partimos contigo, Miriam. Bien, bueno, justamente hoy se cumple un año desde que se ingresó el proyecto de reforma constitucional para contemplar los escaños reservados para pueblos indígenas. Y ya estamos entonces con un proyecto que está aprobado y esperando para publicarse. Yo creo que esta es una muy buena noticia porque en definitiva la nueva Constitución se va a poder escribir justamente con la participación y la representación de todos los pueblos. En general han habido críticas al proyecto, yo creo que muchos tenían expectativas distintas. Hay toda una relación de cuántos debieran haber sido los escaños finalmente. ¿Porque tú estás de acuerdo que haya sido dentro de los 155? Yo hubiera preferido que fueran supernumerarios, es decir, fuera de los 155. Pero lo que tenemos que hacer ahora es valorar justamente que hubo una voluntad de llegar a un acuerdo y que los pueblos van a estar representados en la Convención Constitucional para escribir los contenidos de una nueva Constitución que seguramente, por ejemplo, van a contemplar contenidos como un Estado plurinacional, derechos de los pueblos, la interculturalidad y una serie de cuestiones que yo creo que son relevantes en el contexto de la construcción de un nuevo pacto social. Y eso es muy importante, Sergio. Hemos dado un gran paso. Bueno, quienes quedaron fuera de esto además son los afrodescendientes. Así es. Y probablemente ahí hubiésemos sumado un escaño más, 18, pero finalmente de ellos se restaron. ¿Qué te parece cómo quedó la reforma? Mira, la reforma ha sido objeto de distintos tipos de crítica. ¿Ya? Una crítica que se le ha hecho a esta reforma tiene que ver con que se sigue utilizando la técnica de las disposiciones transitorias aprobadas por 3/5 para modificar algo que estuvo acordado por 2/3 en la parte permanente de la Constitución. Otra crítica que se le hace a esta reforma es que llegó muy tarde, ¿no? Esta reforma debió haberse aprobado antes del plebiscito y no después del plebiscito. Y otra crítica que podemos formular es que esta reforma le da muchos poderes al servicio electoral con cuestiones que debieron haber resuelto ellos. Por ejemplo, van a haber algunos distritos que van a tener una reducción de escaños. Hasta un escaño se va a poder reducir para poder acomodar los escaños que van a estar asignados a los pueblos indígenas. La decisión de qué distritos van a reducir su número pertenece al servicio electoral. Que es una cosa bien, yo creo que sin precedente, ¿no? Es algo que debió haber resuelto la propia Constitución. Lo dejan en una situación bien compleja. Sí. Podríamos desplegar también una gráfica que tiene que ver con eso, con las facultades del servicio electoral respecto a la procedencia de los cupos, porque finalmente hay algunos distritos que van a perder cupos y van a tener que sumar estos cupos de escaños reservados para pueblos indígenas. Así es que allí se viene una situación bien complicada, Miriam. Sí, yo utilizaría la palabra descontar. Ya. Porque ceder, reducir y todo tiene digamos, una idea negativa y creo que justamente esto es una buena noticia, insisto, en que los pueblos indígenas estén representados en la Convención. El CERVEL va a tener atribuciones que va a tener que desplegar rápidamente. De hecho, la reforma dice que una vez publicada la reforma, el CERVEL tiene 5 días para informar cuáles son los distritos electorales que tienen que descontar de los escaños que estaban previstos, uno para justamente reservarlo a los pueblos originarios. ¿Y cómo saber qué distritos van a tener que...? Tienen un criterio, sin perjuicio de que tienen esta amplísima facultad, tienen criterios. El criterio tiene que ver con el número que hay de personas que se autoidentificaron indígenas en el censo pasado y en virtud de una proporción relacionada con el territorio se va a poder hacer ese cálculo y ese descuento. ¿Quién entrega la información? Justamente el Registro Civil y la CONADI. Y en base a eso se van a ir estableciendo qué distritos van a descontar un escaño para reservarlo a los pueblos indígenas. Entonces en eso no debería haber problema. No debiera haber problema porque están los criterios fijados. Y en principio cada uno de los distritos descuenta solo un escaño, sin perjuicio de, por ejemplo, que la proporción fuera muchísimo mayor. Por ejemplo, en la región metropolitana, en la Araucanía, cada distrito solo va a descontar un escaño y en ningún caso se podrán descontar
escaños en aquellos distritos que eligen 3 candidatos, porque de lo contrario, dicen, se podría haber producido un efecto semejante al binominal. Entonces ahí hay criterios que hay que seguir y hay información que se tiene que recabar, insisto, de instituciones que tienen información sobre cuáles son las personas que se autoidentifican como indígenas. ¿Hay alguna complicación que podría tener el CERVEL también al momento de realizar esta modificación? Que los plazos son cortos y son 5 días en este caso. Y después el CERVEL adquiere una serie de obligaciones. Por ejemplo, en quienes patrocinan las candidaturas de los indígenas, hay que certificar unas actas de asamblea, ya sea de las comunidades o de las asociaciones, y esa información va a tener que tenerla el CERVEL. También respecto de la formación del padrón separado, va a haber un padrón de personas que van a poder votar, y el CERVEL va a tener que recibir información de una serie de instituciones para poder formar ese padrón separado y además permitir que personas que se autoidentifiquen como parte de un pueblo originario y quieran hacer una declaración jurada, por ejemplo, pueden hacerlo también a través de una serie de instituciones y también directamente al CERVEL. Va a haber una plataforma además que se va a administrar. O sea, es mucho trabajo para el CERVEL y los tiempos son bien acotados. A mí no me gustaría estar trabajando en el servicio electoral en este momento. No ahora. Ahora, lo comentábamos en cuanto a... Claro, hablamos de un número que es determinado, 17 escaños reservados para pueblos originarios, pero ¿qué pasa con la distribución al interior de eso? Porque si la etnia mapuche hay un 80%, tiene solamente 7 escaños, entonces proporcionalmente allí probablemente no deja a todos muy contentos. Sí, mira, en general todos los escaños reservados de cualquier tipo que uno quiera establecer siempre tienen este problema de que alteran el principio de una persona y un voto. Claro. Y por lo tanto siempre atentan en contra de esa versión de la igualdad política. Y para que eso sea compensado filosóficamente, uno debiera tener una versión de la igualdad distinta. Claro. Entonces aquí se dice que los pueblos originarios en Chile han sido, como son una minoría, y no han tenido suficiente influencia en el proceso político, ellos no han tenido reconocimiento constitucional nunca, pese a que ha habido muchas promesas para eso. Y por eso tú compensas el argumento de la falta de igualdad política con este argumento de la necesidad de reconocimiento. Ahora, ¿cómo se distribuyen dentro de los pueblos originarios? Evidentemente que también hay un problema relacionado con una persona o un voto. Pueblos originarios muy pequeños, como por ejemplo los Rapanui, proporcionalmente van a recibir una influencia política mucho mayor que los pueblos mucho más grandes, como ocurre con el pueblo mapuche. Ahora, solo si nosotros, por ejemplo, consideramos la experiencia internacional, ¿las asambleas constituyentes tienen escaños reservados habitualmente o esto nosotros también estamos dando un ejemplo para el exterior? Sí, yo creo que en nuestro proceso ha sido bien especial. Yo creo que ha avanzado justamente en la posibilidad de representar, en una idea de representación muy distinta a la que usualmente nosotros tenemos. En este caso se ha instalado, me parece muy bien, porque refuerza la democracia, la representación reflejo de la sociedad. Y por lo tanto, si los pueblos originarios son el 13% de la población que habita este territorio, entonces se ha buscado que haya una representación equivalente, que no alcanza a ser justamente ese porcentaje, y que todos los pueblos estén representados, sin perjuicio de esta distinción que se hace del pueblo mapuche. Entonces creo que estamos innovando con varios asuntos, con esta importantísima proporción de escaños reservados para pueblos indígenas. Hay que recordar también que esta misma reforma contempla la posibilidad de reservar en las listas un porcentaje para personas en situación de discapacidad. Sí. Y por cierto, que una noticia que estaba anticipada, que es la paridad, que también es primera y única en el mundo en esta lógica de asegurar un resultado al 50%, y también es nuevo para nosotros a nivel interno. Bueno, el solo hecho de tener una nueva constitución redactada en estos términos es una novedad para nuestra historia constitucional, y también que los independientes puedan ir en listas de independientes. Es decir, una vez que se celebró el acuerdo en el mes de noviembre, han habido muchos acuerdos para plasmar esta idea de que en la nueva constitución todos tenemos que concurrir, como justamente es la sociedad chilena, diversa. Y al menos eso se está cumpliendo. Sí, y Miriam tiene razón cuando dice Chile es un experimento y es un innovador si lo comparamos con otros procesos constituyentes, no solamente por esta razón, sino que por muchas otras razones. Yo no recuerdo haber estudiado otra asamblea constituyente que tuviera más escaños reservados para pueblos indígenas proporcionalmente a su población como la que tiene Chile. Donde... Mira, solamente tengo aquí el ejemplo del caso de Bolivia en el año 2009. Tuvo 3 escaños reservados teniendo una población indígena mayor al 40%, que es mucho. Sí. Y en Venezuela, en el año 99, con 3 asientos teniendo una población de 2,8%.
Así es. Y mira, y el caso chileno, o sea, en Chile tenemos la población que ¿Sí? se autoidentifica como indígena, es de alrededor de un 13%. ¿Ya? Entonces, claro, igual el número de escaños reservados no es similar a ese porcentaje, ¿ya? Pero sí es superior a otras experiencias de países que tienen minorías indígenas mucho más grandes que las que ha tenido Chile. Y si uno compara con parlamentos en el mundo, uno puede mirar siempre la experiencia de Nueva Zelanda, por ejemplo. El parlamento neozelandés tiene un 5,8% de sus miembros provienen del pueblo maorí. ¿Y una población de cuánto? Y tiene una población de un 16,5%, que es superior a la población que se autoidentifica como indígena en Chile. Ya por eso Chile es innovador, ¿no? Y es un experimento porque va subiendo estos números. Yo no recuerdo alguna otra asamblea en la historia que haya tenido estos números. Ahora, una convención constitucional, claro, nosotros damos un paso importante, pero tenemos que apuntar precisamente a eso, el caso de Nueva Zelanda, de tener estos escaños reservados en el Parlamento. Bueno, esta es una discusión que va a tener la Convención Constitucional y yo creo que es uno de los puntos que se van a discutir necesariamente. Los pueblos originarios van a tener varias demandas al interior de la Convención. Una de ellas va a tener que ver con los escaños reservados para elegir al Parlamento, que se puede aprobar o no, y hay distintas modalidades para hacerlo. Hay otros mecanismos de cuotas más suaves en la presentación de las candidaturas, un reconocimiento constitucional en general, algún reconocimiento a la propiedad indígena y varias otras cosas que uno podría discutir en la propia convención. Y no solo eso, porque también Nueva Zelanda, por ejemplo, ha dado un puntapié inicial para que dentro del gabinete de la presidenta Jacinda Ardern también hayan representantes del pueblo maorí. Sí, yo creo que se abre un espacio con toda esta representación, insisto, reflejo o espejo de la sociedad, para que las personas que luego sean elegidas puedan representar esos intereses en la convención. Por supuesto, representan los intereses y luego habrá que llegar a esos acuerdos que no van a ser sencillos. Sabemos que los 2/3 son una mayoría necesaria, pero también compleja de alcanzar. Y en ese sentido creo que los intereses que van a representar los pueblos indígenas va a ser a lo menos que el Estado sea un Estado plurinacional, que reconozca que hay más de una nación, además de la nación chilena. Ese es un mínimo que yo creo que va a estar presente en la discusión. También se habla de un Estado multicultural, intercultural, habrá que tomar ahí las definiciones que correspondan. Y también yo creo que se van a demandar y se van a discutir y se va a dialogar en torno a nuevos derechos que reconozcan a un nuevo titular, que son los derechos colectivos, de grupos. Nosotros estamos habituados a reconocer derechos a las personas de manera individual, pero en este caso probablemente se van a reconocer derechos colectivos, como por ejemplo a una educación intercultural bilingüe. Al reconocimiento de la propia religión ancestral. Entonces ahí va a ser una discusión que seguramente va a teñir, y yo lo veo muy bien, de colores a la Constitución, porque lo que va a hacer es reconocer a toda la sociedad. Y seguramente en la organización del poder también se va a instalar la discusión de una representación formal en los órganos colegiados indígenas, ¿no? Y en ese, por ejemplo, en el caso de Bolivia hay un tribunal constitucional que es integrado también por ministros que son correspondientes a pueblos indígenas. Y es realmente bien innovador ese ejemplo. Y en los casos, por ejemplo, de regímenes parlamentarios, donde el gabinete de ministros es un órgano colegiado, también hay una integración que tiene una representación de pueblos originarios. Entonces, acá lo que se está asegurando es la participación y la representación de pueblos indígenas, y probablemente eso va a dar lugar que luego en la discusión en la Convención Constitucional esos derechos y esos avances también se van a plasmar en la nueva Constitución. Vamos a revisar parte de las palabras de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, después de aprobada esta reforma. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera y a nombre del ministro Cristian Monker de la SECPRES y el subsecretario de Servicios Sociales Sebastián Villarreal, queremos agradecerle al Congreso y ahora en este momento histórico, en particular al Senado, en su votación unánime, el poder haber generado un tremendo hito histórico de reconocimiento a los pueblos indígenas y dar un paso más adelante en poder empezar a pagar la deuda histórica más grande que tenemos, que es la deuda con los pueblos indígenas. La verdad es que esta reforma constitucional que permite la participación política con escaños reservados, 17 escaños reservados, es sin duda alguna un hecho que nos enorgullece. La capacidad que han tenido los honorables diputados y senadores de ponerse de acuerdo y de no anteponer nada que no fuera
efectivamente la voz de los pueblos indígenas nos ha permitido entregarle al país este acuerdo tan trascendental. Bueno, yo me imagino que ustedes en parte también están muy de acuerdo con la palabra de la ministra. Esto era una deuda histórica y probablemente era muy difícil pensar en elaborar una nueva constitución sin los pueblos indígenas. Mira, más allá de estar de acuerdo o no con las palabras textuales de la ministra, lo relevante es que aquí hubo un acuerdo político entre coaliciones que piensan distinto y llegar a ese acuerdo no fue fácil porque partieron de posiciones que estaban muy lejanas. ¿Ya? Y esa es la tónica que tiene que ilustrar cómo debiera ser el proceso constituyente en el futuro. Porque sí, pues un diálogo y acuerdo, claro, es que alguien tiene que ceder también. Exactamente. Si ese clima de acuerdos no se da en la Convención Constitucional, vamos a arriesgar a no producir una nueva Constitución o a producir una Constitución que no sea legitimada por todos los sectores de la sociedad. Entonces, más allá... Porque termine más dividido. Sí. Más allá, yo soy escéptico de la idea de los escaños reservados en general, en abstracto. Ya, filosóficamente es una idea que yo creo que vulnera la igualdad política. ¿Tú crees que es antidemocrático incluso? Yo creo que hay buenos argumentos para decir que es antidemocrático, pero también creo que uno puede contrapesarlo con otros argumentos también relacionados con la igualdad. Pero eso es una pelea que vamos a tener en la Convención Constitucional una vez que empecemos a discutir los escaños reservados para el futuro Congreso, ¿ya? Y para otras instituciones, como Miriam decía. Y que sea proporcional también a la población. Sí, pero en esto tenemos que ser pragmáticos, ¿ya? Y lo relevante es que hubo un acuerdo transversal y es un acuerdo que sirve para seguir construyendo este proceso constituyente que debiera primar, o sea, debiera darse en el contexto de esta lógica de los acuerdos. Sí, que sea esa la tendencia, porque la verdad es que tienen que debatir sobre muchas cosas y si alguien llega con sus ideas allí sesgado, la verdad es que no vamos a llegar a ningún acuerdo. La nueva Constitución se tiene que construir sobre la base justamente de los acuerdos y en este punto, que yo creo que estamos de acuerdo con Sergio en que hay que celebrar que se logró el acuerdo para que la nueva Constitución cuente con la posibilidad de que estén presentes los pueblos originarios en el debate, en el diálogo y en la discusión. Es una cuestión de justicia. Yo creo que aquí se ha cumplido justamente en parte, porque la deuda es muy, muy grande y en parte se ha contribuido a reducir esa deuda, considerando que en este momento tan importante para nuestra historia republicana los pueblos puedan estar presentes en el debate. Estaban reconocidos solo a nivel legal. Había un reconocimiento a nivel internacional y desde hace mucho tiempo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios era una tarea que teníamos que acometer, que abocarnos. Esto se discutió, por ejemplo, en la reforma del 2005 y no hubo voluntad política para haberlo asumido en la Constitución y esto ha sido una demanda de años. Yo creo que también va a contribuir a tener relaciones más armónicas, justamente porque hay una consideración expresa que son parte de este proceso constituyente que todos queremos que se construya de la mejor forma. Ahora, Sergio, ¿por qué crees tú que ahora sí hubo voluntad política para incluir estos escaños reservados? Es una muy buena pregunta. La verdad es que no ha habido... Yo revisé los programas presidenciales de los candidatos que ganaron las elecciones desde el 90 hasta ahora y todos prometían reconocimiento constitucional y nunca se generó. Y se generó hoy día. Y es una buena pregunta. Yo creo que probablemente la presión política que hubo al respecto y las distintas posiciones que lograron encontrarse son los principales indicadores de esto. Y también el hecho de que la convención va a ser una convención separada que no forma parte del Congreso, no es el Congreso dictando una nueva constitución. Y el hecho de ser una institución separada también hace que hayan incentivos para poder innovar respecto de cómo ella se organiza. Y por eso no es necesario reproducir las prácticas de las instituciones constituidas hoy para la nueva convención y eso obviamente que abre la puerta. Sí, bueno, vamos a seguir analizando esto, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre de aquí en adelante, sobre todo con algo que hemos dado un paso importante, definitivamente. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre también con los escaños reservados para el Congreso, porque también falta mucho que hacer en ese sentido. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Sergio, por estar aquí nuevamente en nuestra mesa constituyente.